Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase, mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender a calcular las razones trigonométricas de un ángulo agudo, así que vamos a ello. Para ello nos vamos a ayudar de un triángulo rectángulo. ¿Por qué es rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. De manera que los lados que forman el lado de 90 grados se le llaman catetos y el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. Vamos cogiendo los datos que nos dicen, sabemos el segmento AB, esto lo llamamos A, B y C. El segmento AB nos lo da y nos dice que es 100 milímetros. El segmento AC, lo que mide AC, es 83 milímetros. Y el segmento BC mide 56 milímetros. Además, el ángulo es de 34 grados. Es un ángulo agudo. Este ángulo es de 34 grados. Nos pide que calculemos las razones trigonométricas de dicho ángulo. Eso quiere decir que tenemos que calcular cuánto vale el seno de 34 grados, el coseno de 34, la tangente y también su inversa. La inversa del seno sabemos que es la cosecante, la inversa del coseno, la secante y la inversa de la tangente, la cotangente. Nos pide que calculemos estos 6 datos, tanto el seno, coseno, tangente, como cosecante, secante, cotangente del ángulo de 34 grados. Y lo único que sabemos son los lados del triángulo rectángulo. Para calcular el seno de un ángulo agudo, la teoría nos dice que es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Si conocemos los datos de los catetos y de la hipotenusa, podemos hallar el seno de un ángulo agudo. Así en este caso, en este ejercicio, tenemos que el seno de 34 grados será igual a el cateto opuesto a dicho ángulo, si el ángulo lo tenemos aquí, el cateto que hay opuesto al ángulo, el cateto que se encuentra enfrente del ángulo. Nosotros ya sabemos que esto es un cateto y esto es el otro cateto. Y esta de aquí, este lado de aquí, es la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto al ángulo, en este caso, es el segmento BC, dividido entre la hipotenusa, que es el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados, que sería el segmento AB. Como el segmento BC lo conozco que es 56, pues pongo 56 entre el segmento AB, que también lo conozco, que es 100. Si yo divido 56 entre 100, me saldría 0,56. Y de esa forma ya conozco el seno de 34. El seno de 34 es 0,56. Ahora necesito calcular la otra razón trigonométrica, que es el coseno. El coseno de un ángulo agudo sabemos en teoría que es el cateto contiguo o adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿Eso qué quiere decir? Si estamos calculando el coseno, en este caso de 34 grados, será el cateto que se encuentra al lado del ángulo que estamos estudiando. Si estamos estudiando este ángulo, el cateto contiguo o adyacente a dicho ángulo es el segmento AC y lo tenemos que dividir entre la hipotenusa. La hipotenusa es el segmento AB. Como sé el AC, que mide 83, pues 83 lo divido entre la hipotenusa, que es 100. 83 entre 100 tendría 0,83 y de esa forma ya tengo la siguiente razón trigonométrica. El coseno de 34 sería 0,83. La tangente de un ángulo agudo será seno partido coseno. El seno sabemos que se relaciona con el cateto opuesto y el coseno sabemos que se relaciona con el cateto contiguo. Así que la tangente de 34 grados sería el segmento BC
entre el segmento AC. Y eso es igual a 56 entre 83. Si yo divido 56 entre 83, me saldría 0,67. Y ya tendría resuelto también la tangente del ángulo de 34 grados, 0,67. Ahora ya solamente nos queda completar sus inversas. Ya conocemos el seno, conocemos el coseno y conocemos la tangente. La inversa del seno nosotros sabemos que es la cosecante. Entonces, para calcular la cosecante de 34 grados, no sería nada más que la inversa del seno de 34. Como el seno de 34 lo conocemos, que es 0,56, pues dividimos 1 entre 0,56 y nos daría 1,79. Y de esa manera ya conocemos también la cosecante de 34. De igual manera averiguamos la secante de 34. La secante de 34 es la inversa del coseno de 34. Como ya hemos calculado el coseno de 34, simplemente sustituimos 0,83 y lo dividimos. 1 entre 0,83 nos daría aproximadamente 1,21. Y así ya tendríamos calculada también la secante del ángulo de 34 grados. Y de igual manera calculamos la cotangente de 34. La cotangente de 34 es la inversa de la tangente, en este caso del ángulo de 34 grados. Como ya hemos calculado la tangente, sustituimos 1 entre 0,67 y nos daría 1,49. Y ya tendríamos también calculada la cotangente de 34. El ejercicio nos pedía que calculemos las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Ese ángulo agudo era 34 grados y ya tenemos las soluciones de las razones trigonométricas. Ya hemos calculado el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente del ángulo de 34. Espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.